Muy buenas tardes a toda la comunidad educativa del ámbito del UGEL Huancayo. Les damos la más cordial bienvenida. A nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo y de Científicos Peruanos Científicos.p, queremos esta tarde agradecer la presencia de los científicos que nos acompañan. Vamos a dar el pase a Nahuel Monteblanco para que nos realice la presentación del profesional que nos acompaña el día de hoy. Adelante, estimado Nahuel. Muy buenas noches. Silvia, ¿me escuchas? ¿Me escuchan bien? Correcto, perfecto. Excelente. Bueno, Silvia, para mí es muy grato estar aquí nuevamente en Comparte Ciencias en la Escuela. Quiero saludar a Melina, a Andrea, quienes son parte de Científicos.p y nos ayudan y colaboran todos los jueves a que estas charlas sean posibles. El día de hoy es muy especial porque yo quiero presentar a Gary Salazar, quien es químico farmacéutico, es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, ha realizado 2 maestrías en la Universidad Autónoma de Barcelona, y hace varios años que vive aquí. Ha hecho una maestría en bioquímica, biología molecular y biomedicina, y otra en farmacología clínica, algo muy importante y que ha sido muy importante para la comunidad científica en el Perú, esa experiencia que él ha podido brindar durante la pandemia hacia el Perú ha sido muy importante y yo quiero recalcarlo. Actualmente él se encuentra trabajando en el área de calidad de medicamentos y auditoría de fabricación de sustancias activas para la industria farmacéutica en Cataluña. Es miembro de Científicos.p en España y nuevamente de parte de Científicos.p y en realidad de todas las personas a las que él pudo, con las que él pudo colaborar durante la pandemia, hablando un poco de las mascarillas, hablando un poco de las vacunas, hablando un poco de los implementos de protección que deberían usarse en esos momentos. Yo no, me tomo digamos, eh, esa atribución de saludarlo, de agradecerle, porque aprendimos mucho de él en esos momentos y siempre pudimos contar con él. Entonces, para mí es un placer darle la bienvenida, agradecerle por esta charla que se titula ¿Qué pasa en el cuerpo al tomar un medicamento? Estoy seguro que los estudiantes de la UGEL Huancayo, los docentes y nosotros y el público en general vamos a aprender mucho el día de hoy. Muchas gracias, Gary, y tienes el tiempo para esta charla. Gracias, Nahuel. ¿Me escuchan bien? Vale, perfecto. Ahora pongo las diapositivas y comenzamos. A ver. Bien, buenas noches a todos los que estén presentes y los que vean también esta presentación grabada. Yo quiero en esta oportunidad tratar de explicar algo bastante importante y que es algo cotidiano en la vida de un ser humano realmente, y es tomar medicamentos. Y la gran pregunta, ¿no?, que tenemos como tema de hoy día es ¿qué pasa cuando ingerimos un medicamento? Realmente la pregunta viene basada de la farmacología en sí, que es el estudio, la ciencia que trata de experimentar e investigar para ver si se tiene un medicamento de calidad o no, un medicamento seguro, con eficiencia, con eficacia y de calidad al mismo tiempo, y que no afecte a las personas, ¿no?, en este caso. Antes de pasar ya al tema en sí o a la pregunta en general, pues quiero hacer un pequeño antecedente explicando de qué pasaba antes de los medicamentos sintéticos, ¿no? Y esto es una figura muy importante, por ejemplo, para explicarlo, ¿no? Cómo éramos al principio de todos nuestros tiempos tratando de investigar qué pasaba a nuestro alrededor y todas las cosas que nos pasaban, ¿no? Imagínense esos 3 hombres tratando de poder sobrevivir en una tierra en la que en principio les parecía muy grande, muy desconocida y muy peligrosa al mismo tiempo. Y encima tratar de curarse de todas las cosas que habían a su alrededor y tratar de tener una homeostasis con todo el medio ambiente o con todo el ecosistema donde vivían, ¿no? Esa era la gran pregunta. ¿Qué pasaba? ¿Qué había antes? Pues realmente había muy poco de las cosas que se podía realmente saber ahora. Pero a pesar de ello, pues el ser humano ha podido sobrevivir, a pesar de todos esos cambios, esos ecosistemas, esos lugares, las personas con las que interactuaba, y la farmacología realmente siempre estuvo presente, ¿no? Pero tratemos de pensar como esas 3 personas, ¿no?, en este tipo de mundo en el que vivían, y era la capacidad de simplemente ver a su alrededor y tratar de repetir las cosas
que hacían un animal o cualquier otro tipo de persona que trataba de hacer algo para poder curarse respecto a las cosas que le pasaban, ¿no? Un corte, una infección, un dolor de cabeza, una mordida de un animal, por ejemplo, ¿no? La mayoría de personas, o la mayoría de... Se dice en la historia que la mayoría de ese tipo de personas que vivían en esos tiempos, pues simplemente era un ensayo y un error constantemente, ¿no? Mirar qué es lo que pasaba, cómo se, por ejemplo, curaban los animales, qué ramas o productos de su alrededor comían o masticaban o simplemente se untaban cosas ellos mismos, simplemente se sobaban con alguna rama para poder curarse, ver qué es lo que pasaba, ¿no? Luego ya, cuando la gente se comenzó a juntar, pues vivimos en sociedades al final, y la mayoría de personas pues trató de pasarle uno al otro en los conocimientos, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, las primeras escrituras que se puede ver con recetas médicas de los años, bueno, muy antiguos, por ejemplo, que trataron de transcribir todas las cosas que podía hacer una persona para tratar de curarse, ¿no? Y, por ejemplo, en la historia se han encontrado este tipo de arcillas que habla de recetas médicas de físicos de Nippur de la era de Mesopotamia, en la cual pues transcribieron en su tiempo las cosas que ellos habían visto y las pequeñas recetas que habían dado, ¿no? Y desde ahí ya se puede ver de que la mayoría de personas que vivían en sociedades trataban de vivir en una sociedad en la que todos en su conjunto pues vayan en un mismo fin, ¿no? Sobrevivan en aquel momento. Luego ya con el pasar de los años las sociedades se volvieron más grandes, había más investigación de lo poco que se podía ver, y en el año 121 a.C., por ejemplo, se emite quizás el primer concepto con respecto a la farmacología, ¿no? Y hablaba de la farmacología es una ciencia teórica, que es decir, explicativa, y que su rol consiste en presentarnos los conocimientos sobre medicamentos que promuevan nuestra evaluación correcta de su utilidad a la cabecera del enfermo, ¿no? Era el primer concepto quizás que se transcribió de un documento bastante conocido para la parte farmacéutica, que se llama el papiro de Evers, ¿no? El papiro de Evers pues fue descubierto por George Ebert, y el cual le puso el mismo nombre, en la que transcribía, por ejemplo, ciertas recetas que se estaban realizando o que se habían realizado por esas culturas, por culturas antiguas, a través de plantas o todo lo que tenían a la mano en ese momento, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba antes de los medicamentos sintéticos? La mayoría, imagínense en la época de los egipcios, qué se podía hacer o qué se hacía en aquel momento, y también casi en los tiempos de nuestro Perú antiguo, ¿no? La mayoría de personas en ese tipo de culturas, por ejemplo, como en la cultura nazca, había hasta trepanaciones craneanas a otras personas o el unto de algunas vegetales dentro de las heridas, ¿no? Y eso es, por ejemplo, un gráfico de lo que se podía hacer. Y ya entrando un poco más a la época del conocimiento en sí, no podemos olvidarnos de un gran realmente filósofo que se llamó Hipócrates, y que es considerado realmente el padre de la medicina, no como carrera, sino del medicamento en sí, por un lado también, y que ha escrito conocimientos a través de conocimientos farmacológicos que perduran a través del tiempo hasta ahora, ¿no? Y que la mayoría de personas tratan de aprender ese tipo de temas, porque es bastante importante para la época farmacéutica actual, a pesar de que ha sido escrito hace muchísimo tiempo. Y él, por ejemplo, tiene unas frases bastante importantes. Por ejemplo, el primum non nocere, lo primero es no hacer daño, que creo que es la mejor
frase de Hipócrates, para mí, con respecto a qué era un medicamento o qué se quería hacer en ese momento con respecto a la farmacología que él quería transmitir, ¿no? Era que lo primero de todo siempre es no hacer daño a la demás gente con ese tipo de tratamiento, ¿no? Y cuando comenzó a cambiar un poco la farmacología, a través de la farmacología ya no pegada a lo natural, a lo que había alrededor del universo, sino al medicamento en sí, o el medicamento usual que se da ahora, y es con el primer medicamento sintético y quizás también el inicio del ADME para la ciencia, ¿no? El científico Friedrich Höller sintetizó la urea a través de cianato de amonio, y eso quizás es considerado el primer medicamento sintético de la historia, ¿no? Y esto creó muchas bases del sistema LADME que vamos a explicar ya a continuación. El primer medicamento sintético LADME, como lo pueden ver, fue hecho realmente por un producto que se llama fenacetina y que en el hígado se metaboliza en acetaminofén, que es usualmente conocido para nosotros en la farmacia como el gran paracetamol, ¿no? Que es un medicamento bastante conocido para casi todas las personas. Y el segundo medicamento sintético y el inicio del ADME también, quizás en la época más moderna, fue por un científico llamado Bayer, de ahí y que se llamaba ácido acetilsalicílico, que nosotros llamamos comúnmente aspirina, ¿no? Y Bayer, que es el medicamento de la misma empresa, también fue uno de los científicos que quizás empezaron a profundizar el sistema del ADME con respecto a la investigación de medicamentos y a la obtención de medicamentos sintéticos de manera industrial para mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de los medicamentos sintéticos? Se abrió una nueva puerta para la fabricación industrial. La época industrial había ya mucha gente en la Tierra en sí y se necesitaban medicamentos a montón, y era la necesidad de tener medicamentos de manera industrial. De ahí viene, por ejemplo, quizás el concepto general ya, o el concepto más actual de qué es un medicamento, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva dice que es un medicamento, es una sustancia o preparado que tiene propiedades curativas o preventivas y se administra a las personas o a los animales y ayuda al organismo a recuperarse de los desequilibrios producidos por las enfermedades o a protegerse de ellos, ¿no? Quizás es un concepto más actual con respecto a los medicamentos en sí. Entonces, se abrieron muchísimos más conceptos en aquel momento, hablando de medicamentos, hablando de medicamento en sí, y se abrieron muchas puertas para conocimientos como, por ejemplo, la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? ¿Qué era la farmacocinética y la farmacodinamia? La farmacocinética, por ejemplo, es la ciencia que estudia los procesos que sufre un fármaco o medicamento en su paso a través del organismo, ¿no? Y la farmacodinamia es la ciencia que estudia las acciones y los efectos de los fármacos, de los medicamentos, en los procesos biológicos, fisiológicos del organismo. O mejor dicho, la farmacocinética es lo que el organismo hace al medicamento, y la farmacodinamia es lo que el medicamento hace al organismo, ¿no? Y siempre hay una correlación directa, porque no puede pasar de que te tomes un medicamento y solamente el organismo le dé un cambio al medicamento, sino los dos siempre van cambiando a través de cuando lo van tomando y a través de cómo se realiza todo este sistema, ¿no? Y de aquí nace quizás todo el concepto del sistema LADME que vamos a explicar después, ¿no? Por ejemplo, a través de ese tipo de conocimiento se hizo de manera industrial muchísimos medicamentos, y llegamos quizás a una época mala para las farmacéuticas, por así decirlo, y es el gran problema que hubo con la talidomida, ¿no? La capacidad de poder hacer medicamentos con simplemente tener dos conceptos generales como farmacocinética y farmacodinamia no eran suficientes realmente para la historia de un medicamento, para tener un medicamento que no nos haga daño. Y llegó este gran problema, ¿no? La talidomida pues era un medicamento que se hizo de manera industrial,
sin tener en cuenta muchos parámetros como por ejemplo la calidad, la seguridad y mayormente la eficacia de este tipo de productos, y hubo un efecto contrario a lo que tiene el concepto general de un medicamento, que es aliviar o proteger a un ser humano, ¿no? Y llegamos al problema de la gran llamada focomelia, que es una consecuencia de tener medicamentos que no sean seguros ni eficaces, ¿no? Y la focomelia es una enfermedad que se trata de, bueno, en un principio la talidomida, ¿por qué se da ese tipo de consecuencias teniendo focomelia en pequeños? Y era porque la mayoría de embarazadas pues tienen dolores, perdón, dolores cuando están embarazadas, que son muchas veces insoportables. Lo digo porque lo he vivido con mi mujer, que muchas veces realmente es imposible tratar de prescribir un medicamento, ¿no? No puede tomar, la mayoría de medicamentos no son aptos para una mujer embarazada. Pero en ese tiempo no había tanta investigación y se aprobó ese tipo de medicamentos, el medicamento llamado talidomida, y trajo consecuencias, ¿no? La talidomida tiene una consecuencia que es, tiene sustancias muy tóxicas con respecto al feto, o le da unas consecuencias tóxicas con respecto al feto y al desarrollo del feto, y la consecuencia principal es que el feto no puede desarrollar sus extremidades superiores e inferiores, ¿no? Y muchas veces ni siquiera puede no le puede dar crecimiento total, simplemente se queda a la mitad, o simplemente, pues como se ve en la pantalla, sufre deformaciones de una manera en la cual no es de manera normal el desarrollo de sus extremidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después de eso? Se reunieron mucha gente, por ejemplo, grandes agencias del medicamento, como por ejemplo en Estados Unidos, la llamada FDA, en la Unión Europea, o en ese tiempo la llamada Unión Europea, que tenía otro nombre, en este caso la agencia sanitaria es la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, y también se reunieron quizás los llamados países occidentales, para armonizar todas las cosas que se tenía que hacer, ¿no? Y hicieron un stop a todo y dijeron, hasta aquí nada más, no podemos seguir adelante, porque si seguimos adelante, pues podemos seguir con estas consecuencias, ¿no? Y hicieron un cambio a través de toda la investigación que se tenía que hacer para la mayoría de productos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una agencia sanitaria en Perú que también ve este tipo de temas, que bueno, es un poco más actual que la FDA o la EMA, que son muy antiguos, y se llama DGPID, ¿no? Que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es la que también debería ver la salud de la gente respecto a los medicamentos que se toman, ¿no? Entonces, cuando hubo el problema de la talidomida, hicieron un stop, dijeron, hay que parar aquí, hay que ver qué pasa y hay que tratar de poner unas reglas que tengan consecuencia y tener medicamentos de calidad, seguridad y eficacia para todas las personas, sin llegar a esas consecuencias como la focomelia, ¿no? De la talidomida. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vale, pues le exigimos a las personas que tengan estudios preclínicos controlados en un ambiente, y la mayoría de personas lo hacían en animales, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver una diapositiva en la que habla de los estudios preclínicos, de los llamados estudios preclínicos, que la mayoría de estudios se hacen en ratas usualmente, ¿no? ¿Y cómo se hace, por ejemplo? Para entenderlo un poco acerca de los estudios preclínicos, se da usualmente en ratas, escogen 2 ratas, por así decirlo, escogen una rata que tenga la consecuencia, y en el otro en el que no se pueda ver la consecuencia. Por ejemplo, quiero jugar al fútbol, por un ejemplo cotidiano. Quiero ver si, por ejemplo, hay una consecuencia con respecto cuando tomo paracetamol. ¿Qué pasa cuando uno toma paracetamol, que es un medicamento? ¿Por qué se toma realmente? Se toma porque usualmente pues, es un dolor de cabeza, ¿vale? ¿Qué pasa si quitamos dentro de nuestra genética ese gen, ese pedacito de gen que da o tiene la consecuencia de generar nuestros dolores de cabeza en nuestro cerebro?
Si le quitamos a una rata, esa rata se llama knockout, no tiene ese gen dentro. Por consecuencia, en teoría, no tendrá esos dolores de cabeza usuales como por ejemplo una rata normal. Eso es un ejemplo, no es tan exacto, pero es para que se entienda realmente. Y eso es lo que se hacía y eso es lo que dijeron los países occidentales, Estados Unidos, toda la Unión Europea, Japón también metido en aquel tiempo. Con respecto a sus agencias sanitarias, dijeron, vale, hay que decirle a todo el mundo que haga estudios clínicos. ¿Para qué? Para ver qué pasa dentro del organismo, porque la rata usualmente tiene la misma consecuencia o el mismo metabolismo que un ser humano. Primero estudiaron a la rata, vieron que tenía el mismo metabolismo y dijeron, vale, si la rata hace lo mismo que un ser humano a nivel pequeño, pues ya lo podemos transmitir a nivel grande para personas. Y por ejemplo, con este tipo de estudio llegaban a consecuencias que se ve hasta el día de hoy. Por ejemplo, cuando te tomas un paracetamol, esto es todo de manera resumida, porque no es realmente todo lo que pasa, pero es de manera resumida de todas las acciones que pasa con respecto a cuando llega un medicamento a tu organismo, ¿no? Todas las cosas que se dan. Aquí están, por ejemplo, las consecuencias de un paracetamol que está dentro de un grupo farmacológico que se llama AINE. Pero bueno, es como la gran familia, ¿no? El medicamento en sí se llama paracetamol. Pero dijeron, vale, hay que poner un stop. Realmente la calidad, seguridad y eficacia nosotros la necesitamos en humanos. En humanos es donde queremos ver las consecuencias. No lo queremos ver en ratas porque seguía pasando factores negativos y dijeron, vale, paramos otra vez allí y hacemos nuevamente un estudio o ponemos unas reglas para que todo esto se dé en humanos y se pueda extrapolar a todo el mundo. Por consecuencia, se reunieron nuevamente y generaron un sistema, en principio una farmacología más, la farmacología clínica, que es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los medicamentos ya en el organismo, y que el objetivo principal de esta pues sea optimizar el tratamiento de pacientes individuales. Y era la misma interacción entre la farmacocinética y la farmacodinamia, pero para humanos. Entonces, vieron ese tipo de temas que era la farmacocinética, la farmacodinamia, los efectos del organismo sobre el fármaco, nuestro organismo, ya no de las ratas, y la farmacodinamia, efectos del fármaco sobre el organismo, el medicamento para nosotros. Entonces, después de eso, vieron un tema principal y hicieron un sistema de cómo se tendría que hacer el desarrollo dentro del organismo. Como vemos aquí, los estudios preclínicos quedarán a un costado separados, siempre presentes de igual manera, pero de una manera más primaria y no tan principal como se hacía en ese momento. Y luego ya pasaron a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos ya se hacían en humanos y la mayoría de cosas era para ver la seguridad y la eficacia de un medicamento, pero en humanos. Entonces pasaron a ese tipo de organigrama o sistema en la cual hablaba de los ensayos de clase 1, los ensayos de clase 2, los ensayos de clase 3 y los ensayos de clase 4. Nosotros, en esta oportunidad, solamente yo voy a explicar los estudios de farmacocinética que se realizan en humanos. ¿Qué pasa cuando tomas un medicamento? En humanos, simplemente eso. Y vamos a tratar de explicar de cómo se absorbe y se transporta estos medicamentos, qué células y órganos resultan afectados usualmente, o cómo se degrada y con qué rapidez, o cómo se elimina del organismo el fármaco y sus metabolitos, ¿no? Las cosas que están dentro del organismo y que generan ese tipo de medicamentos al tomarse. Entonces, después de todo eso, de la reunión de todos esos países occidentales, se reunieron y dijeron, vale, vamos a hacer un sistema en el cual se tenga el concepto principal de lo que pasará, de lo que usualmente pasa en humanos, y crearon el sistema LADME. El sistema LADME está basado en la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de una sustancia. Si ustedes se dan cuenta, realmente el sistema LADME viene basado en el sistema de la nutrición de los medicamentos, de cómo nosotros absorbemos los medicamentos, porque al final los alimentos y también los medicamentos son órganos o sustancias externas, muchas veces no son cuestiones que nosotros podamos complementar nosotros mismos a través de nuestro propio metabolismo, sino son sustancias externas que nos complementan. Entonces, eso pasaba con los nutrientes realmente, y eso
pues fue basado o fue la base para acogerlo en los medicamentos en sí. Y de ahí, pues crearon el sistema LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, no vamos a describir el sistema LADME como de todos los medicamentos, sino vamos a generar generar conocimiento solamente de un medicamento, y que es el usual. Quizás después de esta clase ya se darán cuenta de qué tan usual es tomar un paracetamol en su vida, o creo que ya se han dado cuenta cuántas veces ya han tomado un paracetamol y nunca han sabido qué pasa en su organismo, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar un poco acerca de este tipo de medicamento, que quizás es el mayor utilizado por el ser humano realmente hasta ahora, ¿no? Entonces el primer concepto viene por la liberación en sí. Hay dos cosas principales que se tienen que ver en la liberación realmente. Es la forma farmacéutica y la disolución de la sustancia. La forma farmacéutica es cómo está hecho el medicamento, la molécula en sí. Por ejemplo, no podemos hacer la forma farmacéutica en una cápsula que mida 1 kilogramo, porque nadie lo va a querer tomar, ni morder, ni tragar directamente. Nada lo pueden hacer. Entonces, eso es la primera cosa que se ve, por ejemplo, un medicamento oral. ¿En qué forma lo vamos a hacer? ¿Cuánto tamaño tiene que dar? ¿Cuánto tamaño tiene que tener la fórmula? ¿Y qué tan bien está estructurado este medicamento para entender la disolución de la sustancia en nuestro organismo? ¿Qué tan rápido se va a disolver en nuestro organismo? Y, por ejemplo, para el tema de la forma farmacéutica, bien, llegan cápsulas, como vemos aquí, hay cápsulas, hay comprimidos, hay jarabes, hay goteros, hay hasta inyectables por aquí, o hay cremas también, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de formas farmacéuticas que podemos ver en esta gráfica, y que nos enseña cómo es el primer paso, ¿no? ¿Cuál voy a tomar o cuál voy a escoger para ir más adelante, para ver la disolución de la sustancia dentro de la liberación? Que también se va a disolver mi producto dentro de mi organismo, o dentro del organismo de la persona que tome este medicamento. Entonces, después de escoger la forma farmacéutica, por ejemplo, veamos que es un comprimido, que es lo usual en un paracetamol, vemos que también se diluye esta sustancia en mi organismo. Y si tomas una forma farmacéutica comprimida y lo pasas, y lo tragas directamente, este medicamento irá directamente al estómago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Pues tratar de hacer un ejemplo de lo que pasa en nuestro estómago, y se utiliza, por ejemplo, en las farmacéuticas, un disolutor, ¿no? Un disolutor que, si vemos aquí, hay 2, 4, 6, 8 vasos, en los cuales estos vasos se pone ahí el medicamento como si llegara a nuestro estómago, y vemos cuánto tiempo en cuánto tiempo diluye la sustancia, y eso hace el ejemplo o la extrapolación de lo que pasa en nuestro organismo. Se pone casi las mismas sustancias de todas las que tenemos en nuestro estómago, y vemos el tiempo de disolución de la sustancia, y así podemos extrapolar de en cuánto tiempo mi sustancia se diluye. ¿Realmente se diluye? ¿En cuánto tiempo tiene que pasar para diluirse? Y de ahí también se ve las formas farmacéuticas, ¿no? Una cápsula comprimida se diluye al mismo tiempo que un comprimido normal. Por ejemplo, versus esto tiene usualmente se ve que se puede abrir en dos y adentro está el medicamento, ¿no? Mientras que el medicamento viene tal cual comprimido. Entonces realmente se ve, esa es la diferencia entre este y este aquí, y se puede ver, ¿será mejor tomar este? ¿Me hará más daño este que este? Entonces, eso se puede extrapolar en ese tipo de disolutores en las que hace el ejemplo de un estómago humano, ¿no? Y así podemos ver el tiempo de disolución de una sustancia, y poder quizás por allí ver si es que es tóxico o no en un principio. Luego viene la absorción realmente, que es la velocidad o la cantidad de absorción. Determina usualmente la vía de administración, por dónde lo voy a administrar, la dosis en sí, cuánto tengo que tomar de la sustancia,
y la rapidez del inicio de acción, que viene también subyugado con la disolución de la sustancia, ¿no? Entonces, la mayoría de cosas, o la mayoría de medicamentos, en este caso, por ejemplo, el paracetamol, llega, si un paracetamol oral, lo tomas por la boca, pasa todo el tracto digestivo hasta llegar al estómago, y luego pasa y luego pasa a la parte del intestino, y en la parte del duodeno, que es la parte usual, hay unas venas que se llaman venas portas, que estas absorben como los nutrientes, como lo decía anteriormente, como los nutrientes absorben todo el medicamento y lo llevan al hígado, que es el hígado el metabolizador de todas las sustancias que llegan a nuestro organismo, o la mayoría de sustancias que llegan a nuestro organismo a través del estómago. Entonces, esto siempre es absorbido por esta parte del intestino que se llama duodeno, o usualmente, y lo lleva siempre al hígado. Y el hígado se encarga de ver ese tipo de temas. Entonces, aquí se ve cuál es la velocidad y la cantidad de absorción del medicamento. Y los 3 puntos principales, como la vía de administración, la dosis y la rapidez de acción realmente. ¿Y cómo se mide esto? Pues muy fácil. Coges a la persona y le dices, tómate el medicamento. Cuando pasen algunas horas, nosotros te vamos a sacar, por ejemplo, de todas las formas farmacéuticas. En este caso son comprimidos, cápsulas, solución oral, ¿no? Y la intravenosa. O te inyectamos paracetamol, lo tomas por la boca, o en una solución oral, por ejemplo, en jarabe. Primero te inyectan el rojo, la otra es una solución oral de una solución de un jarabe, por ejemplo, el verde. Las cápsulas, una cápsula, el morado, y el comprimido, el de toda la vida. Perdón, el morado, el comprimido, y en la cápsula el celeste. Entonces vemos qué pasa. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, qué pasa con el efecto del fármaco con respecto a lo que hay en nuestra sangre. Le sacamos la sangre a todas las personas que han tomado el medicamento o le han inyectado el medicamento, y le sacamos la sangre para ver cuánto medicamento hay en nuestra sangre, ya que ha pasado por el duodeno, por el intestino, se ha ido al hígado, y al hígado ya se ha llegado a la sangre, ¿no? Ahí hay una interacción en la que se absorbe y se va directamente a la sangre todos los nutrientes, o en este caso un medicamento. Y podemos ver la gráfica, ¿no? En teoría aquí es cuando ha tomado, por ejemplo, ese es el tiempo cero, ¿no? El inicio de todo este gráfico sería el tiempo cero, ¿no? Cuando lo tomas, obviamente no va a pasar tan rápidamente a nuestro organismo, pero mientras le va sacando sangre a través del tiempo, la concentración del fármaco dentro de la sangre será mucho mayor hasta que llegue a un punto. Y ese punto se llama efecto máximo, ¿no? Entonces, y luego bajará. Bajará hasta que ya no se pueda ver más con respecto a unas horas después. Entonces, para tener la dosis de la sustancia, que es una de las cosas principales que estamos viendo aquí, la dosis, tenemos que ver la duración de la acción, que es en cuánto tiempo está nuestro medicamento dentro de nuestro organismo con los efectos que nosotros queremos ver, hasta que desaparece la acción. Eso se llama la concentración efectiva mínima del efecto buscado. O sea, es como si imaginemos que te están pinchando todo el tiempo hasta que te llegue a doler, pero de una manera tal que no lo sientas en un inicio, en un principio, y luego van aumentando la intensidad hasta que la intensidad llega a un punto, el efecto máximo, en el que ya tú sientes demasiado dolor, por ejemplo, ¿no? En este caso sería al revés, en el cual ya no sientes absolutamente ningún dolor, ¿no? Eso sería lo mismo de lo que pasa en este tipo de curvas. Entonces, cuando ya sientes demasiado dolor, cuando te están pinchando tan fuerte, se llama concentración efectiva mínima de la reacción adversa, porque luego, después de que del 1 al 59 te duele, pero lo puedes soportar, en la siguiente pinchada, en el número 60, te pinchan y sale, por ejemplo, sangre, por así decirlo, es la concentración efectiva de la reacción adversa. En este caso ya no se puede llegar a más punto, ¿no? Ahí ya tenemos que bajar la concentración
de la dosis de la sustancia para entender un poco acerca de hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? No puede ser tan tóxico un medicamento. Todas las cosas exógenas que hay en nuestro alrededor y que lo metemos por la boca o lo inyectamos en el caso de medicamentos son sustancias exógenas que tienen en cantidades, hay cantidades recomendadas y no recomendadas. Muchas veces por ese tipo de cosas hay sus concentraciones efectivas máximas que dan las reacciones adversas. Pasa con los nutrientes y en ese caso también pasa con los medicamentos, ¿no? Hay una concentración efectiva en la cual mínima de la reacción adversa que te llegara al punto de que te dé reacciones adversas, como por ejemplo vómitos, en el caso de que te tomes un paracetamol con demasiada dosis. Y ahí tenemos que ver en la concentración efectiva mínima del efecto buscado, en la cual pues te tomarás un paracetamol y te dará ese pequeño efecto en el que te baja el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza sigue latente, ¿no? En este caso, la concentración efectiva mínima de la reacción adversa será cuando no tienes ningún dolor, y la concentración efectiva mínima del efecto buscado pues será la que recién empiezas a no sentir dolor. Y luego sigue la distribución, ¿no? La distribución como concepto general es la captación de las proteínas. Cuando llega el medicamento, para seguir la historia, el medicamento se ha tomado vía oral, el medicamento, por ejemplo, el paracetamol se ha tomado vía oral, ha pasado por todo nuestro tracto digestivo, ha llegado al estómago, ha pasado al duodeno, luego el duodeno se ha absorbido y ha pasado a través de la vena porta al hígado, y el hígado ha transmitido todo el medicamento a través de la sangre, el torrente sanguíneo. Ahora mismo nuestro medicamento está en nuestro sistema sanguíneo, ¿no? En la sangre, en toda la sangre. Pero en la sangre hay unas proteínas que se llaman proteínas plasmáticas. Y es la que dicen, hey, hola, ¿qué tal? No puedes pasar por aquí. Le dice, vale, te acompañamos porque nosotros te vamos a metabolizar, no puedes entrar aquí, no has pagado el peaje, por así decirlo. Si te vas en coche, no has pagado el peaje, hasta aquí te quedas. Yo me junto contigo y a donde vayas yo estaré contigo, porque no tendrías que estar aquí realmente. Eres una sustancia exógena y mi cuerpo no lo permite, no tendrías que haber una sustancia como tú aquí en mi organismo, y te he pillado, no puedes escaparte. Pero la sangre sigue recorriendo por todo nuestro cuerpo realmente, ¿no? Y por eso he puesto esta gráfica de, por ejemplo, los rojitos serían las proteínas plasmáticas, y las otras personas pues son el medicamento en sí, el paracetamol, ¿no? Por ejemplo, este de rojo está con el conductor, el de atrás está con el de bigote, y ella está libre, ¿no? Entonces, para tener en cuenta en el ADME del paracetamol, de la distribución de este medicamento en el torrente sanguíneo, el único que puede dar efecto, el único que puede llegar a su destino realmente, es la que está libre. Siempre, el medicamento libre dentro del afluente sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa con la distribución? Se hace lo mismo, ¿no? ¿Cómo se mide el sistema de distribución de nuestro organismo? Tal como lo hemos dicho ya en la anterior gráfica, pero se mide, o el parámetro principal de la distribución es la duración del efecto. La duración del efecto de donde pasas de así, el dolor de cabeza, a así. ¿Cuántas horas estás así? Por eso es la distribución de la duración del efecto, por ejemplo, del paracetamol. Es usualmente hasta que llega a nuestro torrente sanguíneo unas 60 minutos usualmente, si es comprimido. Y la duración del efecto son 6 horas. De allí que nosotros tenemos, o el farmacéutico cuando vas, o el médico cuando vas también al hospital, un médico te receta tomar un paracetamol cada 6 horas si tienes dolores de cabeza, ¿no? Dependiendo del dolor de cabeza y dependiendo del lugar de donde también te está doliendo la cabeza, ¿no? Usualmente un paracetamol se puede llegar a 6 horas, a tomar cada 6 horas, ¿no? Entre 6 y 8 horas usualmente. Y eso es la duración que se ha visto en que la distribución, o sea, esta señora de aquí solita, ha llegado al lugar de donde te duele, a la cabeza,
y te ha dado durante un tiempo el efecto deseado que tú quieres, como por ejemplo es aliviar el dolor, ¿no? Pasado de este niño doliendo de la cabeza a este niño feliz por unas cuantas horas todavía, si es que no se alivia totalmente el dolor de cabeza, ¿no? Y luego viene el metabolismo, ¿no? El metabolismo, por ejemplo, es, como ya lo decía, la mayoría de sustancias son sustancias exógenas. Un medicamento en sí es una sustancia exógena que entra a nuestro organismo, y hay, por ejemplo, es lo mismo, es como un perro policía que está en el aeropuerto y huele, y un perro antidrogas, creo que se llama usualmente, ¿no? Que es el que va oliendo quién tiene o qué persona podría tener una sustancia que no tendría que llevar dentro de su equipaje, y le dice, tú, a la garza, tú no puedes pasar. Y esa persona, por ejemplo, llamémosles el perro policía citocromo P450 como nombre. Pues es lo mismo que pasa en nuestro organismo. Usualmente en el afluente sanguíneo, aparte de proteínas plasmáticas, el perro policía es el que le va oliendo a toda la sustancia y le dice, hola, la persona que estaba libre en el coche tiene que también ir con las proteínas plasmáticas a ser excretado o a ser excretado del sistema del organismo, ¿no? Y esa enzima usual se llama citocromo P450. Por ejemplo, en el paracetamol pues es el CYP3A4, pero bueno, es una familia de todos los que nacen de este citocromo, ¿no? De esta enzima en sí, que se acopla a todas las sustancias y le dice, hola, no puedes pasar, eres una sustancia exógena, puedes matar a mi organismo si sigues tanto tiempo dentro de mi afluente sanguíneo, así que tienes que ser excretado de aquí, sacado de este organismo, y pues usualmente es eliminado, ¿no? Cualquier sustancia que es exógena y que no debería estar en nuestro organismo es excretado, y los medicamentos, como por ejemplo el paracetamol, es excretado a través de los riñones, ¿no? Y se hace se realiza a través de una fórmula matemática que se llama aclaramiento renal, ¿no? Es aclaramiento en sí, pero dado que se da dentro del riñón, pues se llama aclaramiento renal. Y es simplemente como un aclaramiento cuando te vas a broncearte a la playa, ¿no? Imaginemos que broncearte es haber tomado el paracetamol y estás en todo tu, bueno, pasa como ha estado dentro de la sangre, está en todo tu organismo, en todo tu sistema sanguíneo, y luego metabolizado y también visto por el citocromo P450, está comenzando a ser eliminado, ¿no? Todos estos perros policías los están sacando del organismo y diciéndole, vamos a aclarar ese sistema, ¿no? Y es lo mismo, como si estuvieras bronceado lleno de paracetamol en todo el cuerpo, y luego te vas aclarando poco a poco, que es lo que hacen los riñones, ¿no? Pasas de aquí a aquí, una persona sin aclaramiento. ¿Y cómo se hace este tipo de temas? Pues es muy fácil, realmente es una fórmula que se habla del aclaramiento en mililitros y en minutos, en volumen, porque se da a través de la orina usualmente, o es un volumen porque el volumen es de la sangre y de la orina, y se mide a través del volumen de la orina secretado por minutos en mililitros, y la concentración de la sustancia en orina, ¿no? Sobre la concentración de la sustancia en plasma, todavía la que queda en nuestra sangre, ¿no? Entonces, eso es quizás todas las cosas que pasan dentro del organismo a través de nuestro sistema, cómo llega a la sangre y cómo se hace y cómo se metaboliza, quién lo pilla dentro del torrente sanguíneo, en un principio las proteínas plasmáticas y luego también el citocromo P450 como un policía antidrogas que ve una sustancia exógena y la elimina, y luego pasas de un aclaramiento, haces un aclaramiento renal de pasar a una persona bronceada a no bronceada, se llama aclaramiento renal, y que se mide a través de la parte proporcional entre lo que sale por nuestra orina y lo que aún está en nuestra sangre, ¿no? Pero hay algo bastante principal, y quizás es la parte fundamental, y que creo que hablando anteriormente decíamos que esto se tiene en humanos. Entonces en humanos se tiene que explicar todo este tipo de sistemas, y es algo que lo hemos tenido siempre a la mano, pero usualmente tampoco no lo leemos, y es, por ejemplo, y que lo tendríamos que leer usualmente cada vez que tomamos un medicamento, y es
que por ejemplo, estas agencias dijeron, vale, es en humanos y hay que explicarlo a la gente, de una manera tal en la que la gente, teniendo un conocimiento básico, como por ejemplo, esta exposición ya pueda saber cosas fundamentales dentro de lo que pasa en su organismo cuando se toma un medicamento. Entonces dijeron, vale, hay que declararlo en algún momento y en algún lugar. Y crearon a la usualmente llamada prospecto o inserto, también creo que se llama, que es un papelito que está justo dentro de la caja de sus medicamentos cuando lo compran en caja, o también lo pueden decir o también lo pueden ver dentro de sistemas como por ejemplo la Digemit, donde te explica todo este sistema y de lo que pasa en nuestro organismo realmente, y que es algo que tenemos a la mano y que lo hemos tenido a la mano casi todo el tiempo, ¿no? Quizás mucha gente ahora ya pueda saber qué es lo que pasa en nuestro organismo leyendo este pequeño papel incrustado dentro de la caja de nuestros medicamentos, explica bastante resumido todas las cosas que deberían decir y todas las cosas que pasan dentro de nuestro organismo a través de un resumen como este papelito que está dentro de todos nuestros medicamentos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Esto es por parte de científicos.p, que es una plataforma web apoyo a la investigación científica en el Perú, y espero que les haya gustado esta exposición. Muchas gracias. Gracias a usted. Le brindamos nuestro agradecimiento por la ilustración y cómo nos ha ido conduciendo minuciosamente a responder la pregunta, ¿qué pasa en el cuerpo al tomar un medicamento? Gary Salazar Rondón, químico farmacéutico y maestro en ciencias, actualmente labora en España, nos ha brindado su tiempo y vamos a entrar a la segunda parte de esta conferencia tan importante, que es dar respuesta a las preguntas que plantea nuestra audiencia. Bien, vamos a iniciar acá con una de las preguntas, por favor. Respecto al proceso de investigación y desarrollo de un fármaco, ¿cuáles son los protocolos usuales que se suele emplear, ¿no?, a nivel internacional? A ver, como voy a poner la diapositiva nuevamente para que se entienda mucho mejor y así puedo explicar más detalladamente. No sé si me pueden dar el pase para poder compartir. Puede compartir. Ahora. Gracias. Como vemos aquí al inicio de todo, cuando explicaba acerca de esta diapositiva en la que la calidad, la eficacia y la seguridad de las sustancias que nosotros entran en nuestro organismo, hablaba de la FDA y la EMA, y bueno, en Perú también la Digemit, pero por ejemplo la ICH es una armonización de todas las agencias, de la mayoría de agencias del mundo, que nacieron con la duda, dándole el stop a todas las cosas, y crearon todo un sistema, y todo el sistema está basado en los reglamentos de la ICH. Hay ICH para seguridad, hay ICH para calidad, hay ICH para eficacia, donde hablamos de qué hace el medicamento, cómo lo hace, qué tan bien tendría que estar el medicamento. Todas estas preguntas están basadas están plasmadas dentro de reglamentos, o en este caso se llaman módulos de la ICH, en la que se explica el paso a paso de lo que se debería o de lo que debería hacerse a una sustancia, de cómo se debería hacer una sustancia, de lo que tendría que tener una sustancia y de lo que no tendría que tener una sustancia, que es lo más importante, ¿no? O bueno, una de las cosas más importantes. Entonces, la ICH recopila toda esa información dentro de unos módulos en los cuales explica el paso a paso de cómo se tendría que hacer todo ese sistema para que tenga el fin que todo el mundo, bueno, que la farmacéutica debería tener, ¿no?, que es tener unos medicamentos de calidad, de seguridad y eficacia en humanos. Pregunta, por favor. ¿Todos los ensayos clínicos necesariamente inician con animales? No, en la diapositiva la puse también. Yo lo dije en ratas, que se hace usualmente, pero si vemos aquí en los estudios preclínicos se hace en un ambiente controlado. Ahora mismo ya
la tendencia es a cultivos celulares, dado que hay muchos organismos realmente que están negando la participación de animales, dado que no se debería utilizar, o bueno, se hace sufrir muchas veces. Eso sí que es muy cierto, por eso es que la ciencia está también evolucionando, dado que se tendría, bueno, se tiene que hacer mucho más medicamentos respecto a la mayoría de enfermedades que salen, como por ejemplo los que van saliendo día a día. El COVID uno mismo, que lo vivimos actualmente, y la ciencia está tratando de pasarse ya no al uso de animales, sino a cultivos celulares, ¿no? Directamente. Que es como un cultivo en una placa Petri, pones ahí el medicamento y ves todo el tema de la seguridad y la toxicidad para luego recién pasar a humanos, ¿no? Están tratando, bueno, se está tratando de quitar ya ese concepto de la utilización de animales. Lamentablemente, muchas investigaciones aún necesitan por el tipo de medicamentos en sí, pero hay que preocuparse mucho más actualmente por la utilización de animales en los cosméticos más que en los medicamentos, que es algo que también se está denunciando mucho a través de todas las plataformas de ciencia que se hace y de la utilización de animales en la cosmética, ¿no? Porque sufren demasiado para tener un resultado y eso realmente no está bien. Eduardo nos pregunta, ¿por qué el uso? A ver, acá arriba tenemos uno. ¿Qué hace que los medicamentos quimioterapéuticos sean tan potentes? A ver, los antineoplásicos, perdón, ¿cuál era la pregunta? Antes de ¿Qué lanzarme con hace una que los medicamentos quimioterapéuticos sean tan potentes? o antineoplásicos. Sí, este tipo de medicamentos que usualmente se dan en el cáncer, lamentablemente, es una enfermedad que destruye tanto nuestro sistema celular que lo convierte en un enemigo hacia nosotros mismos. Realmente el cáncer debilita tanto al sistema inmunitario, que es nuestras defensas, por así decirlo, dentro de nuestro organismo, que necesitamos una potencia demasiado elevada. Si tenemos que extrapolar esta información que estoy dando con algo que he explicado en la exposición, sería como esto. Por ejemplo, cuando estaba explicando de cuando se toman los medicamentos, aquí ya empieza, es una concentración efectiva en la que te comienza dar un efecto en el medicamento. Los cancerígenos, o bueno, los antineoplásicos, necesitan una dosis tal que tiene que llegar hasta aquí directamente. Cuando hablaba del ejemplo de la aguja, necesita sacarle sangre a una persona para curarla. Si podríamos extrapolar en un lenguaje normal, es que los anticancerígenos o antineoplásicos necesitan sacar sangre a una persona con la aguja todo el tiempo para curarla. Y eso es lo que da los efectos secundarios a una persona, como por ejemplo la caída de pelo, los vómitos excesivos que tiene una persona, el daño renal que es demasiado hacia una persona, destruye el hígado porque el hígado no puede controlar tanta toxicidad de este medicamento, pero lamentablemente hasta ahora no existen medicamentos que tengan que hacer otro sistema de efecto para este tipo de enfermedades, ¿no? Como son el cáncer directamente. Qué valioso conocimiento. Termino con las dos preguntas de la sala Zoom y doy el pase a Melina o a Nahuel o a Andrea. Acá hay una pregunta de Andrea que nos menciona, ¿por qué el uso desmedido de analgésicos genera dependencia? ¿Qué pasa en nuestro organismo? Sí, eso es algo que es bastante muy utilizado en la gente y es la necesidad de... A ver, lo que pasa con el dolor es un poco complicado y es algo que también quería explicar con respecto al paracetamol. Hay una duda hasta ahora con respecto al paracetamol y es que el dolor en nuestro cuerpo se da a través de la diferencia que existe de prostaglandinas en nuestra sangre, en nuestro organismo. La prostaglandina es una sustancia que está ligada mucho al dolor. Eso por un lado.
Pero la otra teoría es que existen dentro de nuestro organismo un sistema que se llama ciclooxigenasa, y existen varios tipos de ciclooxigenasa. La que disminuye el dolor es la ciclooxigenasa 3, la COX-3. Y es una teoría tan rebuscada y tan idealizada que habla muchas veces de este tipo de temas, de la necesidad de este tipo de sustancias, como por ejemplo los AINES o el paracetamol, para disminuir la ciclooxigenasa en nuestro sistema nervioso. Ah, sí, perdón, algo muy importante. Nuestra ciclooxigenasa solamente está, ciclooxigenasa 3, solamente está en nuestro sistema nervioso central. Y es el que emite todo tipo de señal para el dolor dentro de todo nuestro organismo. Más grande que las prostaglandinas que hablaba anteriormente. Y es algo del sistema nervioso central. Por lo tanto, muchas veces se habla de la drogodependencia de este tipo de sustancias para calmar este tipo de ciclooxigenasas en la COX-3 dentro de nuestro sistema nervioso central. Lo otro también, y es ahí también la teoría del dolor, ¿no? Cuando la teoría del dolor no es muy cuantificable. Y eso es algo que no se puede hasta, bueno, se está tratando siempre todo el tiempo, pero no es tan cuantificable como se debería tener, para tener algo, un número que nos ayude a saber cuánto dolor puede soportar una persona, porque eso cambia de persona a persona. Por eso es que mucha gente con esta teoría y con esta ciclooxigenasa trata de aliviar el dolor y se vuelve drogodependiente a este tipo de sustancias para calmar el dolor, porque el dolor puede ser muchísimo más y genera más dependencia al uso de estas sustancias. Eso por un lado. Luego ya existe también la adicción, que es otro tipo de tema, sí. Creo que ya no se tendría que hablar aquí porque es otro tema realmente, ¿no? Hay mucha gente también adictiva a este tipo de sustancias. Realizo una pausa y doy el pase a Melina o Nahuel, por favor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Silvia. Andrea, ¿hay alguna pregunta en Facebook? Hasta ahora no he encontrado ninguna, la verdad. Pero tenemos algunas en el chat. Todos los miembros de la comunidad de científicos también están muy atentos a la charla de Gary y más bien han lanzado 3 preguntitas ahí, si no me equivoco. ¿Están en el chat o...? A ver. Sí. La primera de ellas es si la homeopatía es medicina y si hay estudios y por qué es tan popular. Yo lo tengo entre ceja y ceja la homeopatía, y por experiencia personal, yo me he ido a trabajar una homeopatía para saber cómo es que nace todo esto, y ha sido por cuenta propia, y porque es un objetivo, ha sido mi objetivo como persona y como farmacéutico, y quería saber qué pasaba, ¿no? La homeopatía no tiene directamente el efecto deseado. ¿De dónde nace? Pues es una idea muy loca de alguien que se llama, no sé si es Corchoviviano, pero tiene una nomenclatura que se habla en CHs, ¿no? La nomenclatura de ese personaje es las iniciales de su nombre y habla de la dilución de las sustancias. Como, por ejemplo, no voy a pasarme directamente a otra diapositiva porque ya con esta la puedo explicar. Las sustancias tienen un efecto de inicio y un efecto final. Las sustancias homeopáticas no tienen ningún efecto. ¿De dónde nace? La idea de la homeopatía es de que el agua tiene memoria. ¿De dónde nace de que el agua tiene memoria? No lo sé. Pero como dicen que el agua tiene memoria, si tú diluyes una sustancia dentro de agua o dentro de alcohol, también que se utiliza para la disolución de ese tipo de sustancias, usualmente la teoría de la homeopatía es mientras más diluido, mucho mejor, dado de que esa sustancia en un principio es tóxica. Y si es tóxica, es un
es un refrán o es una frase, no sé si es de Paracelso, en el que habla de que la medicina, el veneno también es cura o el veneno cura o algo así. Y de esa frase se cogieron para crear toda una ciencia o realmente, perdón a todos los que están presentes, una pseudociencia, una ciencia para mí falsa, que no debería llamarse ciencia, para crear toda una teoría en la que hablaba de que dado que ese veneno, por ejemplo, imaginemos, me pica una serpiente, cojo a la serpiente, le quito el veneno, esa sustancia realmente es tóxica, pero dado que respecto al parafraseo que hicieron, que el veneno es cura, lo diluyo en el agua muchísimas veces, y llego al punto en el que, llego a un punto mínimo en el que no me da ni siquiera un efecto ni nada, pero yo digo que esa sustancia tiene un efecto en sí, dado que la memoria tiene agua, entonces, y como está diluido en concentraciones muy grandes, es tóxica y en concentraciones mínimas tendría que ser un efecto diferente, le doy a un paciente. Directamente la mayoría de ese tipo de sustancias homeopáticas, porque no se deberían llamar ni siquiera medicamentos homeopáticos, son sustancias homeopáticas, no existe este efecto dentro del sistema. Simplemente pasan y se excretan. No hay el perro citocromo P450, nadie lo ve por el afluente sanguíneo, simplemente van al intestino y se excreta como cualquier sustancia exógena que no sirve para nada. Y son muy caras, y son muy caras. Y son muy caras porque realmente y eso también lo digo públicamente, porque lo sé, la fabricación de ese tipo de sustancias son muy baratas y se venden demasiado caras. ¿Por qué? No lo sé. Tiene muchos aficionados que creen en este tipo de temas. Lamentablemente, Alemania es un país donde nace este tipo de temas y por ser Alemania, y creo que también hemos visto muchos charlatanes alemanes últimamente con respecto a lo que pasaba en el COVID, que se han cogido de ese tipo de temas para tratar de sacar dinero, ¿no? Y es lamentable directamente. Es muy interesante, Gary, Perdón porque que me moleste. cuando nos estabas dando esta explicación, me ponía a pensar en el dióxido de cloro, porque ese es el mismo principio de diluirlo y diluirlo y diluirlo, y al final lo que te tomas es un vapor de la última disolución que no sé cómo funciona. Solamente para decirlo, y ahora que me estoy acordando, a la 10SH es como si tiraras una gota a todo el océano que existe en el mundo. O sea, imagínate cuán diluido puede estar una sustancia. Sí. Es como tirar un caramelo en una piscina y tomarse una piscina enorme, una piscina de 50 metros, como la del Campo de Marte, como esas de competencia, diluir un caramelo de limón y después de un rato tomarse un vasito de agua y pensar que uno va a sentir la dilución la dulzura del caramelo. Esto es muy importante porque la pseudociencia está detrás de muchas cosas y en la parte farmacológica, desde científicos.p hemos estado luchando muchísimo por explicar un poco qué es de verdad medicina y qué no es medicina, ¿no? Y como bien dice Melina, el dióxido de cloro fue el mismo verso, ¿no? Es muy diluido, no hace daño, cura, no había ni una sola prueba de que curara. Se llegó a hacer una comisión en el Congreso para poder investigar el dióxido de cloro. Es algo inaudito, francamente, ¿no? Sí, sí, y con eso paso a otra pregunta también que nos hacían por ahí por los chats internos, y es ¿por qué es importante que no nos automediquemos? Hablando del dióxido de cloro y de todas estas ofertas dudosas que existen ahora en el mercado. Yo lo digo como farmacéutica en sí, y es que la profesión, por ejemplo, en Perú no se ha puesto bastante fuerte, como por ejemplo son los colegios farmacéuticos, limeños, trujillanos, de todas las provincias, el nacional en sí. Y es la necesidad de pisar fuerte siempre y explicar ese tipo de temas, ¿no? Creo que en Europa, cuando te sale la explicación de un medicamento, siempre es consulta a un farmacéutico, ¿no? Cosa que no sale en el Perú. El médico es muy importante en el área de la salud, pero no es el único importante y tampoco lo puede hacer todo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso es algo que todo el mundo tendría que darse cuenta. Y
Y es la necesidad, y de esta necesidad nace la contraparte o lo negativo de, dado que no hay una explicación con respecto, o que el farmacéutico no te da la explicación, dado que el perfil de un farmacéutico es ser el experto del medicamento y del alimento también, no te da la suficiente explicación para entender qué deberías hacer y qué no deberías hacer. Lamentablemente tampoco la televisión abierta no ayuda mucho para este tipo de temas y solamente le dan carta abierta, por ejemplo, doctores que usualmente tampoco tienen mucho conocimiento a través de la farmacología y no pueden explicar ciertas cosas y lamentablemente pues terminan desde dando ivermectina para COVID, que no funciona, hasta dando dióxido de cloro, que no debería ni siquiera salir por la televisión, ¿no? Entonces, esa es la contraparte y creo que, ¿por qué no se debería automedicar a una persona? Porque como he estado explicando en la exposición, todo medicamento es una sustancia exógena, no es de nuestro cuerpo. Y dado que es un proceso sintético, que es lo usual, tiene que ser controlado y tiene que ser conocido por una persona que te pueda explicar todas las cosas que deberías hacer y no deberías hacer con respecto a ese medicamento. Cómo lo tienes que tomar, cuándo lo tienes que tomar, con qué lo deberías tomar, por qué no lo deberías tomar y por qué no lo deberías tomar tantas veces como si fuera un caramelo. Muy interesante. Querido Gary, André tenía una pregunta también muy interesante. André, no sé si la quieres formular tú. Sí, bueno, es sobre las sustancias placebo. Digamos, creo que en general las conocemos en la presentación de cápsulas o pastillas. Y bueno, yo quería saber si también se estila que este tipo de sustancias se administren a través de inyectables o de soluciones orales. Y digamos, dentro del porcentaje de eficacia, por poder llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque de alguna manera es la reacción del usuario ante esta sustancia. Digamos, la curva de reacción es similar, es distinta el componente, a un medicamento que tenga los componentes como tal o no. Y bueno, por ahí va un poco mi duda. No sé si Sí. ya se aleja de lo que tú nos has comentado en No, este sentido. te lo puedo explicar completamente. En la teoría del placebo es simplemente una sustancia que se usa para controlar dos sistemas en un ensayo clínico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a dar paracetamol a 30 personas y vamos a ver el efecto, pero para compararlas tenemos que darle una sustancia que no le dé el efecto que yo quiero, y a ese medicamento que no tiene ninguna sustancia simplemente es el mismo, igualmente hecho, pero no tiene la sustancia activa, o sea, la sustancia que nos da el efecto. Es tal cual, el mismo medicamento, pero sin el efecto. Le damos, ¿para qué? Para que la otra persona no, y realmente eso se hace en la mayoría de ensayos clínicos. Usualmente se da a personas. Se da un placebo y se da la sustancia en sí. Y usualmente, por ejemplo, de una cola es cuando una de las personas que está haciendo el ensayo clínico lo sabe, y la otra, la de dos colas, que así se llama, es porque nadie sabe, excepto una sola persona que no está tampoco inmiscuida en el ensayo clínico, es que tiene conocimiento si se le está dando. Entonces la gente simplemente lo está tomando, y eso es el sistema nervioso, el cerebro es bastante poderoso. Una cosa no quiere decir de que el efecto placebo sea porque me tomo un paracetamol y también me da un efecto igual. Es normal que cuando te tomes una sustancia, cuando comas, pase algo dentro del organismo, porque tu organismo y tu cerebro también piensa que está tomando algo. No sabes qué estás tomando en ese mismo momento, por ejemplo, en un ensayo clínico. Directamente, si es que sale la misma curva que por ejemplo, esta misma curva cuando tomas un medicamento, tú tendrías que ver, espera, creo que mi sustancia tampoco es que esté muy correcta, que digamos, creo que tampoco es que me está sacando el dolor de cabeza. Tiene el mismo efecto que la sustancia placebo, que tampoco tiene la sustancia. Entonces, primero se ve eso, si mi sustancia realmente tiene el efecto deseado que yo necesito, ¿no? Y la otra es que, por ejemplo, pasa en algunos placebos en el que se da, por ejemplo, por ejemplo, el paracetamol igual, para dolores de cabeza. Como lo he dicho, la teoría del dolor en el sistema nervioso central viene basado en la ciclooxigenasa 3, y eso es el sistema nervioso central, lo estás haciendo desde el cerebro, el dolor. Y si tú tomas algo pensando que te va a suceder algo,
es que te podría suceder de que haya un pequeño efecto porque tu sistema nervioso lo está relacionando con respecto a que debería disminuirte el dolor. ¿Lo puede hacer tu organismo? Sí. No pasa usualmente. Si te sale esto igual que el placebo, en principio tendrías que ver que si tu sustancia tiene el efecto deseado, o si simplemente tampoco es que sirve. Y la otra es que si es que está relacionada con el sistema nervioso, pasa usualmente también, muchas veces. Obviamente, si le das un placebo a una persona que tiene cáncer, seguro que no te sale esto. Seguro que no se cura del cáncer. Así que esa teoría de que el placebo también te puede curar también es falsa. Es que solamente para aportar un poquito, es algo como, yo no sé si alguna vez a ustedes han ido al médico y al salir de la consulta se han sentido mejor de haber ido, o cuando llegas al médico y estás ahí con él, sencillamente te sientes mejor, es porque tu cerebro está de alguna forma jugándote en contra. Y, no, ya me siento bien, pero bueno, sí, Gary, no sé si hay más preguntas. No es cierto también. Sí, Bueno, de la sala. A ver, Melina, ¿sí? sí, no, si hay más en la sala, pasemos a las de la sala, querida. A ver, gracias. Matías tiene una pregunta. Dice, ¿los medicamentos genéricos son iguales a los medicamentos normales, llamados normales, y pueden dañar a nuestro organismo? Sí, para entender un poco acerca de medicamentos genéricos y medicamentos normales, o de marca también que se llaman, perdón, no de marca, sino el medicamento en sí, el primer medicamento, es que tenemos que entender de que los medicamentos genéricos vienen de una cosa que se llama patentes. Y es, por ejemplo, si yo creo este móvil de esta forma, igual que un medicamento, si yo creo un paracetamol nuevo o un medicamento totalmente nuevo, por ejemplo, para el VIH, pensemos, ¿no? Creo un medicamento, como he invertido tanto, usualmente, por ejemplo, justo hace unos días leí una revista que hablaba de que actualmente el desarrollo de un medicamento en Estados Unidos son casi 200.000 millones de dólares, no solamente en la investigación preclínica, sino en todo la recopilación de la información y toda la investigación que se da hasta que llega a tu farmacia. Toda esa inversión es demasiado excesiva, por eso es que se le da un certificado que se llama patente y le dice, vale, para recoger todo ese dinero que has invertido en la creación de este documento, las agencias sanitarias de todo el mundo han llegado a una conclusión de que le dan la exclusividad a ese medicamento. Te lo damos la exclusividad en la que tú solamente lo puedes vender por 10 años, que es usualmente la patente, ¿no? No pasa lo mismo como, por ejemplo, anticancerígenos, que se le da mucho más usualmente. Pero usualmente son 10 años. Quedémonos allí. Entonces tú lo vendes. Luego, cuando pasan los 10 años, cualquier persona, esta información ya se vuelve abierta. Y de ahí nacen los medicamentos genéricos. Yo veo la oportunidad, por ejemplo, imaginemos de un producto antirretroviral, que es un producto para VIH, y veo que hay demasiada gente que lo necesita, entonces creo una empresa y digo, por favor, ¿ya puedo ver la información? Sí, ya han pasado 10 años. Vale, pues entonces voy a ver la información y yo mismo lo voy a fabricar. Tiene que ser, usualmente tiene que ser la misma sustancia activa, obvio, pero podría cambiar en el enmascaramiento, los excipientes, todas las cosas que se revuelven con la sustancia que tú quieres tener. Lamentablemente en Perú ha pasado algo hace muchos años y no se ha hecho hasta muy poco, en la que se ve que la mayoría de medicamentos genéricos no tienen todas las sustancias que deberían tener o la cantidad de sustancia activa que debería tener. No, yo no veo ni por la tele, ni por los periódicos, ni por Twitter, ni por Facebook, ni por ningún lado que se diga esta información, pero existe. Lamentablemente en Perú, la mayoría de medicamentos genéricos que se tiene, dado que es un monopolio, y todo el mundo sabe quién es el monopolio que tiene las farmacias o los medicamentos en el Perú, pueden buscar si desean, no le vamos a hacer cherry. Toda esta importación de medicamentos genéricos en el Perú están llegando de una forma inadecuada en la que podría tener consecuencias negativas para las personas que las están tomando, porque o no tienen la sustancia activa recomendada, por ejemplo, no va a pasar este gráfico, sino simplemente será un gráfico más pequeño, no va a ser una duración de la acción indicada, o simplemente tienen otros enmascaramientos que no le dan
todo este efecto que debería tener el medicamento, que sí que tiene el medicamento principal, ¿no? Gary, eso que estás diciendo es muy importante y quiero precisarlo. Quiero que lo precises. Todos los genéricos, algunos genéricos, Ahora mismo, es posible conocerlo. ¿Por qué? Porque lo que se podría causar es que no se compren genéricos. sí, lamentablemente. Yo ahora mismo no podría recomendar un genérico de algunas marcas porque todavía está abierto el sistema obligatorio de estudio de biodisponibilidad, que es lo que se le hace a la mayoría de medicamentos genéricos, en las que contrastan la información y en las que se puede decir que el medicamento genérico da las mismas consecuencias positivas y negativas que el medicamento general o el medicamento de marca, por así decirlo. Y ya se están vendiendo en Perú ahora mismo, en Perú es hace mucho tiempo, y creo que el reglamento de biodisponibilidad, de la obligatoriedad de los estudios de biodisponibilidad en el Perú, no lleva más de un año, si no mal recuerdo, y hay muchísimos medicamentos en espera que siguen siendo todavía motivo de discusión y conclusión y resultados para tener una pro buena o mala con respecto a ese tipo de la presentación de estos estudios. Así que yo no tengo el reglamento a la mano, no sé cuántos medicamentos son, pero ya hay la obligatoriedad recientemente. Entonces, ok, conversaremos. y lamentablemente, eso sí quiero decirlo, y lamentablemente Digemit no está haciendo mucho, por así decirlo. No se está avanzando. Sí, y otra cosa que también es lamentable es que estos productos no han sido parados, ¿no?, de comercializar, sino que se siguen comercializando. Okay. Que muchas gracias a la persona que me ha hecho recordar lo de genéricos, para decir esto que está bien. Muchas gracias. Y tenemos acá una última pregunta. Samir, ¿el uso de pastillas como el tramal puede dañar el cerebro o las neuronas? El tramal entiendo que es parte también de los AINES, que es el tramadol, que es lo que igual se vende, ¿no? Realmente con el tema de los AINES hay que tener más cuidado con el hígado que con el cerebro, porque son muy hepatotóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que afectan demasiado al hígado cuando llegan, ¿no? Hemos visto que la absorción y la absorción del medicamento se va usualmente del tramadol también se da a través de la biotransformación que pasa en el hígado, ¿no? Y esto es algo muy negativo para el hígado realmente. Entonces creo que hay que tener más en cuenta lo que pasa dentro de nuestro hígado que lo que pasa dentro de la capacidad celular, bueno, neuronal que tenemos, ¿no? Creo que hemos llegado casi al final y permítame por favor hacerle una última pregunta, estimado doctor. ¿Por qué usualmente se emplean las ratas para hacer los experimentos, ¿no? O tal vez la prueba de algunos protocolos en los medicamentos, y no suele utilizarse muy frecuente a los primates, ¿no? Que son los que están dentro del orden de los humanos? Quizás se pueda conseguir más cercanía en resultados. Por favor, gracias. Sí, a ver, sí. Bueno, tiene algo de lógica realmente. Una es porque las ratas ocupan menos espacio. Las ratas tienen el mismo sistema farmacológico, por así decirlo, que se podría extrapolar a un humano. Y la otra es que son más baratas. Y también es que nos caería Greenpeace y nos daría de palos a todo el mundo. Porque, claro, son animales muy grandes, viven en un ecosistema, podrían ser hasta extinguidos, ¿no? Mientras que la rata, la reproducción es bastante rápida. Muchas gracias, estimado doctor Gary. Le brindamos nuestro agradecimiento. Antes de hacer las últimas palabras, por favor, Melina, Nahuel, para poder ir finalizando esta reunión de la tarde.
Y bueno, de mi lado, de mi parte, agradecer a Gary por estar aquí el día de hoy. Es muy tarde, lo sabemos, en España. Nuevamente, siempre bienvenido para hablar de estos temas muy importantes, como pueden haberse dado cuenta. Hay cosas que no se dicen abiertamente en el Perú, pero hoy día hemos aprendido varias cosas, ¿no? No hay que medicarnos, hay que tener mucho cuidado con lo que nos receta el médico, siempre hacerle caso. Y en momentos en donde no sepamos la respuesta, buscar a los especialistas para poder consultar si estos medicamentos los podemos tomar o no. Siempre, nunca automedicarse, ¿no? Y nada, de parte de científicos.p, muchísimas gracias, Gary. Melina, te doy el pase. Y nada, solamente agradecer a todos y todas por acompañarnos en esta nueva edición de Comparte Ciencias en la Escuela. Continuamos este mes, el siguiente jueves probablemente a la misma hora, y el jueves que viene también para llenar todos los jueves de octubre. Nuevamente, Gary, muchas gracias. Gracias, Silvia, por siempre toda la coordinación de tu parte, a todos los profesores y las profesoras. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Y Andrea, ya te dejo cerrar si es que hay algo más que quieras añadir. No, nada, bueno, agradecer a Gary, la verdad las charlas en estas ediciones de Comparte Ciencias son siempre súper interesantes. Nos aclaras un montón de cosas, sobre todo ahora que estamos en una etapa con mucha desinformación, muchas dudas, interrogantes, entonces siempre es muy valioso compartir este tipo de información, ¿no? Para que toda la población, ya sean, ¿no? Desde personas que están en el colegio hasta adultos, que estamos trabajando pero en otras ramas, pues siempre estar mucho más informados, ¿no? Y complementar lo que ya sabemos o lo que vemos en las noticias. Así que muchísimas gracias, Gary. Ojalá te podamos volver a tener pronto, ya sea en Comparte Ciencias o en algún otro tipo de evento de científicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero verlo pronto. Y antes que Gracias nada, por la invitación. y a usted, y antes que nada de terminar, siempre agradecer a Nahuel Monteblanco, que nos acompaña desde Francia, Melina Galdós, desde Inglaterra, estimada Andrea, de acá en Perú, y nuevamente, estimado Gary Salazar Rondón, químico farmacéutico y maestro en ciencias, quien labora actualmente en España. Le brindamos nuestro más profundo agradecimiento a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, perteneciente a la Dirección Regional de Educación Junín, y esperamos contar con su valiosa presencia, su ilustración tan entretenida, minuciosa, profunda y científica en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta Perú. Gracias. Hasta luego.